Queridos hermanos y hermanas, en este tercer domingo de Cuaresma, la liturgia de la palabra nos presenta la intervención liberadora de Dios a favor de Israel, su pueblo elegido, y también un apremiante llamado de Jesús a la conversión. Del libro del Éxodo hemos escuchado el relato de la llamada de Dios a Moisés mientras está pastando ovejas a los pies del monte Horeb, después de haber huido de Egipto por haber matado a un capataz del faraón. De pronto llama la atención de Moisés una zarza que arde sin consumirse, y mientras se acerca para averiguar este fenómeno extraordinario, oye una voz que lo llama por nombre y le pide de no acercarse y de quitarse las sandalias, porque esa tierra es santa. Es la voz de Dios que sale de la zarza ardiendo, signo de la presencia del Señor que no desvanece y que inflama el corazón. Es un encuentro a solas con Dios, sin nadie ni nada que distraiga, un encuentro profundo y fascinante que cambia por completo la vida de Moisés y la de todo el pueblo de Israel. Ante la presencia de Dios, el Santo, nosotros también estamos llamados a liberarnos de tantas distracciones, quitarnos las sandalias de la presunción y de la soberbia y de presentarnos ante el Señor con humildad. Luego Dios dice a Moisés: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído su clamor, conozco sus sufrimientos, por eso he bajado para librarlo del poder de los egipcios. Dios ha visto la esclavitud de su pueblo, ha oído sus gritos de dolor y conoce sus sufrimientos. Es el conocimiento entonces que brota de la experiencia de haber compartido y asumido como propia la esclavitud del pueblo. Para eso no podía quedarse en su cielo, sino que tuvo que bajar. He bajado en medio de su pueblo. Aquí se manifiesta el rostro verdadero de nuestro Dios, el rostro solidario con el dolor y el sufrimiento de los oprimidos, y que allí donde el pueblo gime y sufre, interviene para liberarlo. Para esa misión pide la participación de Moisés. Ahora ve, yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Moisés pone una objeción. Todavía no conoce el nombre propio de Dios, es decir, su ser, su identidad, su manera de actuar. Yo soy el que soy, responde Dios, como a decir: yo soy el que está aquí en medio del pueblo oprimido y presto para actuar a su favor. Es significativo que Dios, desde su primer encuentro con Moisés, se manifiesta como el que está presente en la historia de la humanidad, el liberador, el que restablece la justicia y que defiende a los oprimidos. De hecho, el pueblo iniciará la marcha por el desierto con Moisés a la cabeza y bajo la guía de Dios, significada por la columna de fuego y la nube que acompaña todo ese trayecto, que lo harán pasar por el Mar Rojo hacia la libertad de la tierra prometida. En los 40 años de travesía por el desierto, ese grupo de esclavos se vuelve pueblo, y pueblo libre de toda esclavitud e idolatría, y que estrecha la alianza con Dios como su único Dios. San Pablo
en la segunda lectura, afirma que esta experiencia del Éxodo fue como el bautismo por el pueblo de Israel y que todo esto aconteció simbólicamente para nuestro ejemplo. Por cierto, también nosotros en nuestra vida pasamos por la experiencia del mal cuando por nuestra debilidad y fragilidad caemos bajo la esclavitud del pecado. Pero Dios, así como escuchó el clamor de los israelitas, también está dispuesto a escuchar nuestros pedidos de auxilio y a venir en nuestra ayuda. Lo único que Dios nos pide es que reconozcamos nuestros errores y pecados y estemos dispuestos a dejarnos corregir. Es lo que también pide Jesús en el Evangelio de hoy ante los comentarios de unas personas acerca de las desgracias que habían conmocionado al pueblo judío. Jesús deja bien en claro su posición. No hay relación entre esas tragedias y los posibles pecados de las víctimas, rechazando así la imagen que persiste todavía hoy de un Dios vengativo que castiga. ¿Creen ustedes que esas personas sufrieron todo esto porque eran más pecadores? Les aseguro que no. La experiencia de desgracias y de la muerte en nuestra vida son inexplicables con nuestra sola razón. Nos ponen interrogantes, sacuden nuestra fe y pueden hacerla desmoronar o reafirmar. Nos ponemos preguntas como esta: ¿por qué Dios permite atropellos, injusticias, violencias y desastres? El mal y la muerte están relacionados en forma misteriosa con el pecado. Sin embargo, todo esto no escapa de las manos de Dios, que ha hecho de nuestro mal un lugar de salvación, como nos dice San Pablo en la carta a los Romanos. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, sobreabundó el amor y la vida de Dios. En el pensamiento de Dios, el sufrimiento de por sí no es el mal. El mal es lo que mueve al odio y a la violencia, lo que causa el hambre y el sufrimiento de millones de personas, y el mal es todo lo que lleva a la muerte del ser humano, de los inocentes y a la destrucción del medio ambiente. Como creyentes tenemos que mirar con ojos de fe todo lo que pasa en nuestra existencia personal y social e ir a lo más profundo para discernir lo que mueve nuestra vida. Si es la lógica del adversario, es decir, del demonio, la lógica del pecado y de la muerte, o la lógica del reino de Dios, que es la del amor y de la vida que se abre paso en un mundo a pesar del mal. Jesús termina su reflexión con una advertencia: pero si ustedes no se convierten, todos acabarán de la misma manera. Él lanza esta amenaza como provocación a la conversión, como último recurso para nuestro bien y nuestra salvación. Jesús confirma esta intención contando a continuación la parábola de la higuera estéril. Ante el pedido del dueño de arrancarla, porque en 3 años no ha dado frutos, el viñador le responde que espere 1 año más, puede ser que así dé frutos. Por eso Jesús nos invita a esa conversión, para que no caigamos en la muerte eterna. Este llamado urgente a cambiar de rumbo no vale solo para las personas, vale también para la sociedad. Desterrar todo lo que somete, que humilla y que suprime al ser humano en cualquier etapa de su existencia, y trabajar a favor de la vida, la libertad, la dignidad de la persona, de los derechos humanos, de la justicia y la equidad,
del diálogo, la reconciliación y la paz. En esta semana tenemos dos oportunidades para expresar la voluntad, nuestra voluntad de conversión y dar frutos de bien y de vida. El día miércoles habrá la Marcha por la Vida en el marco del Día del Niño por Nacer que celebramos mañana. Y el día jueves la caminata Huellas de Ternura bajo el lema Cero Violencia, 100% de ternura. Son iniciativas loables a las que estamos llamados a sumarnos con entusiasmo, dando testimonio de nuestra gratitud por el don de la vida y contribuyendo a la edificación de la cultura del amor y del respeto por la vida de los niños desde el momento que son gestados en el vientre materno. Nuestra participación será un testimonio claro de que la gloria de Dios, como nos dice el Salmo, el Dios bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia, es el Dios que busca que todos tengamos vida y vida en abundancia. Amén.